Buenas tardes y gracias por haber venido hoy, gracias a la organización también, porque no es habitual para alguien que viene desde el Movimiento de Vida Independiente, que es un movimiento social que tiene como uno de sus presupuestos básicos la desmedicalización como línea de acción, que gentes del mundo, del ámbito de la salud, se interese por nuestro discurso, ¿no? Entonces, pues, es interesante para mí y para el ámbito de activismo desde el que me muevo que hoy podamos estar aquí hablando de diversidad funcional, ¿no? Empezaré quizá aclarando un poco la terminología. Yo utilizaré diversidad funcional como una manera de referirme a mi propia realidad. La idea de la terminología no es ser políticamente correctos, no es que seamos súper sensibles y nos molesta un montón como nos dicen no sé qué, sino que lo que intentamos es situarlo justamente en el terreno de lo político, es decir, dejar de mirar lo que tradicionalmente se ha llamado discapacidad, o oficialmente a día de hoy aquí se llama discapacidad, como una cuestión de tragedias personales, un grupo de infortunados que sistemáticamente están ahí agujereando las cuentas públicas, y pensarlos de un punto de vista político, es decir, desde un punto de vista de diversidad humana. Lo cierto es que todos los cuerpos somos diferentes, y a lo largo de los diferentes ciclos vitales también el cuerpo es diferente, funciona de manera diferente, esto es real, ¿no? Esto es real, esta diversidad de funcionamiento, de maneras de hacer, es real. En cambio vivimos esa fantasía de lo uniforme, ¿no? Vivimos esa fantasía de que existe algo llamado normalidad, ¿no? Y a partir de esa idea donde en realidad no encuentras a nadie, o yo todavía no he encontrado, no sé si hoy aquí hay alguien normal y se ofrece a ilustrarnos sobre cómo es eso de la normalidad. ¿No hay nadie? ¿No? Suele pasar, no, nunca hay nadie. Una vez pasó, sí, hubo una persona que levantó la mano que reclamándose como normal. Y entonces, pero te das cuenta que eres la única, entonces eso no es muy normal, ¿no? Entonces, es una idea muy vacía, ¿no? No te dice nada sobre cómo es alguien o deja de serlo, ¿no? Y en cambio, alrededor de esa idea se mueven fuerzas muy potentes que te dejan fuera de circuitos sociales importantes y que hacen que tu vida sea peor, ¿no? que el resto. Entonces, digo, esta idea de esta propuesta de la diversidad funcional tiene que ver con ese ejercicio de realismo, de desmontar algunas ideas mitológicas que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Esta idea de normalidad, la idea de autosuficiencia, la idea de que hay individuos que no necesitan de los otros y que luego estamos los dependientes, los que ya, como decía antes, estamos ahí agujereando las cuentas públicas, ¿no? Es una fantasía también, ¿no? La realidad es que todas necesitamos de todas. Cuando cualquiera que está presente en la sala que no lleva esa etiqueta de dependiente que por ejemplo llevo yo, bueno, yo modestia aparte llevo la de gran dependiente, no cualquier cosa, gran dependiente y gran inválido también, oficialmente, en el siglo XXI aquí en Europa o lo que sea esto, ¿no? Bueno, pues cualquiera de los que estéis en la sala que no lleváis la etiqueta, si pensáis, por ejemplo, cosas tan fáciles como el agua que estáis bebiendo, si es que vais al río a buscarla o la recogéis de la lluvia, o la comida si la cultiváis o la cazáis, o si la ropa que lleváis la habéis tejido. No, todo lo que hacemos siempre es gracias a que hay una comunidad que nos provee de todo lo que necesitamos. Todas necesitamos de todas, ¿no? A lo mejor hay algún producto menos habitual, como esta silla de ruedas que utilizo yo, por ejemplo, pero hay cientos, miles de productos y servicios que utilizamos cada día, ¿no? No hay nada esencial en que utilices o dejes de utilizar uno en concreto, ¿no? O no debería, ¿no? Y luego, pues, también hay que tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, hemos dado como una cosa natural, como una cosa evidente, que los cuerpos que llevan estas etiquetas de dependientes, de discapacitados, de grandes inválidos, son cuerpos que están mal, ¿no? Que son defectuosos, que deberían
de ser reconducidos a un cierto patrón de normalidad, ¿no? Y, por ejemplo, esto se traduce en que, si imaginamos una escena en que hay un autobús y, por ejemplo, yo me acerco con la silla de ruedas, intento subir el autobús y el autobús pues no tiene rampa, ¿no? La explicación de esta situación sería: Antonio no puede subir al autobús porque sus piernas están mal, le pasa no sé qué. Habría un diagnóstico médico ahí súper preciso explicando por qué Antonio no puede subir al autobús, ¿no? Es una manera de mirarlo, pero no es la única. No es verdad que eso sea la realidad. Hay otra manera de mirarlo, por ejemplo, que es decir: Antonio, las piernas de Antonio pues son suyas, son tan humanas y tan reales como las de cualquiera. Aquí lo que pasa es que hay un autobús que está mal, ¿no? Y que ese autobús está mal tiene que ver con toda una dinámica social y política que ha permitido, que ha hecho que ese autobús esté ahí y esté mal hecho, ¿no? Es un autobús que no es realista, ¿no? Y que además pues, bueno, funciona regular, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Pues se trata de que tomamos una decisión, ¿no? O sea, que aquí no se trata de que nos digan: ¿pero qué tenemos que decir? Discapacidad o diversidad funcional. Pero esto, ¿qué es lo correcto? No es lo correcto, es lo que tú decides, cómo tú quieres mirar el mundo, cómo tú quieres decidir qué es el mundo. No hay una cosa externa a nosotros que es la realidad y que la observas. Eso es muy ingenuo. La realidad la creamos cada vez que tomamos estas decisiones. Entonces cada cual tiene que tomar sus decisiones. Yo prefiero 1000 veces hablar con alguien que utiliza la palabra discapacidad después de haber pensado por qué le gusta o por qué le es útil y por qué no le gusta o por qué no le es útil decir diversidad funcional, a alguien que automáticamente dice diversidad funcional porque eso es lo que se dice ahora, y no le ha dado ni media vuelta a qué significa o qué se deja de significar, ¿no? Entonces, en esta propuesta de la diversidad funcional, lo que hacemos es girar ese dedo acusador que señala a ciertos cuerpos, a ciertas diferencias funcionales, y decir: la cuestión, la culpa no está en ser diferente, está en una sociedad que no está pensada de manera realista, ¿no? Y eso al final se traduce en cambiar un esquema muy, muy perjudicial, muy dañino, que es este que veis en la diapositiva, en que todo se basa en la capacidad o en ciertas capacidades que siempre son escogidas de manera nada inocente, porque cuando tú pasas uno de estos tests, un baremo de los que te dan acceso o no al club de los grandes inválidos, en ese baremo, en esas preguntas, nunca vas a encontrar si ríes o si haces reír, si amas o te aman. A nadie le importa ese tipo de cosas. Tú puedes cortar un filete con un cuchillo, tú puedes abrir una puerta, ¿sabes? Pues este tipo de idea del mito del individuo autónomo, ¿no? Voy a cortar un filete, ¿qué más da? Pues, te aseguro que el filete alguien lo tiene que comprar, la vaca alguien la tiene que criar. Bueno, no sé. Quiero decir que esas capacidades además no son cualesquiera, sino que se escogen de una determinada manera. Y además lo que se nos dice es que solo en función en que el individuo aislado de la comunidad, porque nadie me pregunta si puedo cortar el filete contando con un asistente personal. No, se supone que la comunidad no existe, ¿no? Entonces, solo importa ver cómo de inútil resultas cuando te aislamos de la comunidad. Pero qué ejercicio tan macabro y tan inútil. Pues si no vivimos así, vivimos en comunidad, ¿no? Es otra vez una cosa fantasiosa y muy alejada de la realidad. El caso es que, haciendo las cosas de esta manera, decimos: solo en la medida en que el individuo se ajusta a ciertas capacidades, tiene acceso a una ciudadanía plena, tiene acceso a la educación, al mundo laboral, al mundo del ocio, a la salud, a todo, ¿no? Y del ejercicio de esa ciudadanía, pues surge la dignidad, ¿no? Se te considera una persona digna en la medida en que participas de todas esas dinámicas sociales, ¿no? Claro, eso es terrible, ¿no? Porque deja fuera a muchísima gente, cada vez más, por cierto. Y lo que decimos es que hay que darle la vuelta, ¿no? Que en realidad la única cosa
Lo único seguramente en que somos todas absolutamente iguales es precisamente en la dignidad, ¿no? Por el hecho de ser personas. No hay nadie que sea más digna que otra, ¿no? Y que esa realidad de que todos tenemos la misma dignidad debe darnos acceso automáticamente a poder ejercer una ciudadanía plena, a poder acceder a la educación, al mundo laboral, al ocio, etc., ¿no? Y del ejercicio de esa ciudadanía surgirán las capacidades. Si tú tienes acceso a participar en todos los ámbitos, de ahí van a surgir capacidades, ¿no? Que la gente no se preocupe. De ahí van a surgir cosas que no podemos imaginar, ¿no? No podemos imaginarlas. Quiero decir que ahora, por ejemplo, veremos proyectos y cosas que se han hecho en los últimos años que si hubiésemos estado pensando si nos daban asistencia personal o no para hacer esas cosas, no nos lo hubiesen dado, porque nadie podía imaginar que íbamos a hacer esas cosas. Ni nosotras tampoco. Quiero decir que es que hay que tener un poco de confianza en la gente, ¿no? Las capacidades no están en la raíz, no son la raíz, son la florecita, el fruto que sale luego cuando se te deja participar, ¿no? Este es el cambio de pensamiento. Eso a nivel de políticas públicas tiene un montón de implicaciones de un modelo a otro, que tiene, por eso el movimiento se llama movimiento de vida independiente, no tanto porque lo que se proponga sea vivir independiente como aislado, desconectado de los demás, sino que tu vínculo con los demás se construya sin relaciones de dominación. Es decir, muchas cosas que hasta ahora se han pensado como parte de la solución son parte del problema. A día de hoy, en las políticas públicas se sigue viendo una residencia como parte de la solución, pero sigue viéndolo como parte de la solución aquel que no tiene que vivir en la residencia, aquel que no le dicen, pues mira, Juanito y Marianito te van a tocar el cuerpo cada día, ¿no? Aunque a ti a lo mejor eso te ponga los pelos de punta. Es un sitio donde no decides ni a qué hora te levantas ni a qué hora te acuestas. Es un sitio donde tienes que pedir permiso para entrar y para salir. Un sitio donde no eliges con quién vives. Un sitio donde no tienes ni siquiera un espacio de intimidad. Un sitio donde no eliges lo que comes. Un sitio maravilloso, donde nadie quiere vivir, ¿eh? Pero que está bien para los demás, para los que sí que lo necesitan, ¿eh? Lo mismo podemos decir, o parecido, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, porque esto es lo siguiente. Bueno, hay otras cosas, el servicio de ayuda a domicilio. Bueno, pues volvemos a lo mismo, ¿no? De repente hay gente que tú no eliges que está tocando tus genitales cada mañana y además te los tocan a la hora que les parece bien, cuando les va bien, cuando les encaja, y te acuestas a las 7 de la tarde y los fines de semana no existes. Bueno, ¿eso es la solución? Pues si esa es la solución, ¿cuál era el problema? Es decir, si las respuestas son ese tipo de recursos, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué era lo que queríamos solucionar? A mí ya se me ha olvidado. No sé quién tenía el problema. Si esa es la solución, ¿no? Bueno, hay consecuencias. No basta con decir, ahora decimos diversidad funcional. Bueno, esto tiene muchas implicaciones, ¿eh? No todas sencillas, ¿eh? En general, para todo ese tipo de cambio de las políticas públicas, hay una idea, una de las ideas fundamentales que siempre hay que tener presente es que hay que huir de aquello que nos aísla, que crea gueto, que crea la cosa especial para gente especial y plantearnos que esa inclusión de la diferencia tiene que ser un motor de transformación, que mejore ese entorno para el conjunto de la población. No solo hacer cosas específicas para grupos específicos, porque sí, sino plantearnos que el incluir esas diferencias es una oportunidad de transformación para el conjunto del sistema, ¿no? Eso ha sido muy claro, por ejemplo, en la educación, ¿no? En la educación, en la medida en que se han ido incluyendo alumnado con todo tipo de características, las herramientas pedagógicas que ha habido que desarrollar son más potentes, más flexibles, mejores para el conjunto del alumnado. El alumnado está mejor atendido gracias a haber incluido esas diferencias, ¿no? Y eso es más claro aún, por ejemplo, en el transporte, ¿no? Gracias a que esos autobuses se han pensado para diferentes maneras de moverse, a día de hoy son más confortables, más seguros para el conjunto de la población. Lo mismo con el urbanismo, con la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
la diferencia no es un problema, no tiene por qué serlo, es una oportunidad de transformación, un motor de transformación que mejora la vida del conjunto de la sociedad. Bueno, y la cuestión también importante que nos ha llevado un tiempo darnos cuenta, creo, con el tema de la diversidad funcional es que esto no es una cuestión técnica, no es solo una cuestión de ir poniendo rampas por los sitios, ir poniendo intérpretes de lengua de signos, que por cierto hoy no tenemos, hubiese estado bien. No se trata solo de una cuestión técnica, ¿eh? Por supuesto que hay muchas cosas técnicas que resolver, pero no es suficiente, ¿no? Porque si no cambiamos los valores, la mirada, la manera de pensar una cierta parte de la realidad, pues tampoco vamos a cambiar la manera de actuar, ¿no? Hubo un momento crítico para el movimiento de vida independiente como movimiento social y político en España, que fue el año 2006, ¿no? En el año 2006 conseguimos todo, lo conseguimos todo, ganamos todo, ¿no? Conseguimos una ley de servicios sociales en Cataluña que incorporaba la figura del asistente personal para poder hacer vida independiente. Conseguimos esa misma figura a nivel estatal en la ley de dependencia, que ya con el nombre ya vemos que va muy bien orientada. Conseguimos lo mismo a nivel internacional con el primer convenio sobre derechos humanos que se firmó en la ONU, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce en su artículo 19 el derecho a la vida independiente como un derecho humano, por lo tanto establece también explícitamente la obligación de los Estados de proporcionar la asistencia personal necesaria para hacer eso posible. Bueno, ya está, lo teníamos todo para cambiar ese modo de vida, dejar de estar a cargo de las familias, dejar de estar encerrados en instituciones, dejar de estar al dictado de los servicios estos que habíamos comentado antes, y resulta que no. Es decir, que conseguimos cambiar todas estas leyes, pero nada cambió. La gente seguía viviendo en domicilios familiares, con su mamá de 80 años limpiándole el trasero cada mañana o encerrados en instituciones, ¿no? Entonces lo que nos dimos cuenta es que hay unas leyes no escritas que son más poderosas que las leyes escritas. Y mientras tú sigues mirando la realidad de una cierta manera, no dejas de actuar de esa manera que te dice lo que crees que estás observando, ¿no? Muchas veces ponemos el ejemplo de la ley antitabaco, ¿no? Aquí hay gente joven y a lo mejor no se entiende muy bien, pero si hubiésemos intentado aplicar la ley antitabaco en la España de los 80, pues yo no sé si eso hubiese funcionado, ¿eh? Yo me temo mucho que no. Quiero decir que al final, para que una ley escrita funcione, tiene que haber una masa social importante, ya no digo una mayoría, pero una masa social importante que apoye ese cambio, que apoye esa transformación, que lo haga suyo, ¿no? No solo el que está enfermo de pulmón que apoye la ley antitabaco, sino que sea una cosa mucho más amplia, ¿no? Y si no, pues las leyes no se cumplen, simplemente. O sea, en España no hay una sola gran ley sobre diversidad funcional, ni una sola en toda la historia de la democracia, en estos últimos 40 años, que se haya cumplido, pero ni una sola, ¿no? Ni perspectivas de que nunca vaya a pasar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca ha habido una masa social importante que realmente apoye ese cambio de mirada que suponen esas leyes. Las leyes están bastante bien, tenemos un país con unas leyes que son para hacer una colección de poesía, está muy bien, pero luego no se cumplen y no pasa nada porque no se cumplan, ¿eh? No pasa nada. Ni viene la Guardia Civil ni nada. Bueno, entonces dijimos, pues ¿qué hacemos, no? O sea, ¿para qué seguir con esto del activismo si cuando consigues cambiar las leyes tampoco cambian las cosas, ¿no? Entonces lo que vimos un poco es que necesitábamos también trabajar en el ámbito de lo simbólico, en el ámbito de las ideas, en el ámbito de ese intangible que es el imaginario colectivo, ¿no? Cambiar las ideas, las imágenes que la gente tiene en la cabeza sobre lo que es la diversidad funcional y poner otras, ¿no? Y entonces ahí es cuando
empezamos a hacer cosas raras, ¿no? Como documentales, películas y otras historias, con esa idea de cambiar esa imagen que hay en la cabeza, ¿no? Os he puesto aquí algunas fotos un poco de, bueno, de un poco cómo se nos mira, ¿no? Es una manera muy pobre, muy estereotipada, ¿no? Básicamente lo que tienes es o el tipo que es muy desgraciado, o el tipo pues que es una cosa increíble, ¿no? Que hace cosas que nos inspiran mucho y que es un ejemplo a seguir y no sé qué, ¿no? Veis ahí, por ejemplo, a Superman, conocéis a Superman, ¿no? Pues el Nothing is Impossible. Pues eso, ¿no? Pensaba realmente, había asumido ese discurso de que su vida no era digna porque su cuerpo pues no era como tenía que ser, ¿no? Ya no podía volar. Y entonces convirtió su vida en una especie de tratamiento médico, ¿no? Todo lo que hacía era una terapia, ¿no? Todo era una terapia, ¿no? Al final alguna de ellas creo que funcionó regular y ya fue, ¿no? Pero hizo esto, ¿no? Entonces todo el rato salía en la tele, pues en una bicicleta o en un, lo que sé, siempre era un tratamiento médico todo lo que hacía. O el caso de Ramón Sampedro, que luego se hizo una peli que fue Mar Adentro, ¿no? Que Ramón Sampedro compartía con Superman el análisis este de que su vida no era digna porque su cuerpo pues ya no era lo que era y entonces lo que pasa es que claro, era bastante más inteligente Ramón Sampedro que Superman, ¿no? Y además era gallego y entonces ya vio que eso de la curación no iba a ser, ¿no? Entonces la consecuencia lógica es si mi vida no es digna porque mi cuerpo no es digno y esto no se puede arreglar, pues me voy, ¿no? Entonces pues convirtió su vida en una lucha por el suicidio asistido, ¿no? Y bueno, y personajes así, pues también la otra peli de $1 Million Baby, por ejemplo, no sé si la habéis visto, de Clint Eastwood, una peli muy buena como peli, ¿no? Todas las que hace Clint Eastwood son muy buenas, una pena que sea tan fascista, pero hace pelis muy buenas, un tipo muy fascista y muy bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay gente con talento que es así, ¿no? O nuestros amigos de TV3, ¿no? Nuestros amigos de TV3, La Nostra, con ese show de venta de derechos que es La Maratón, en alguna ocasión, ha tratado, por ejemplo, cuando trató lesión medular, la foto que veis aquí, pues tuvo bien esta televisión pública para ilustrar a la población sobre lo que es vivir con una lesión medular. Les pareció muy bien, muy ilustrativo y muy real poner un bloque de cemento alrededor de una persona y pues venga, para adelante, ¿no? A ver cuánto recaudamos, ¿no? Y en el otro extremo, pues ya digo, ¿no? Los superhéroes, ¿no? Por ejemplo, Stephen Hawking, ¿no? Que es este super físico, experto en agujeros negros, ¿no? Y tal, que ha salido en Los Simpsons, o sea, esto es nivel. Pero claro, este tipo sí, ¿no? Pues ha tenido su vida académica, ha viajado, ha hecho su familia, bueno, cosas que no sé si son muy deseables, pero más o menos es lo que hace el común de la gente, ¿no? Pero claro, el tipo, claro, si tenemos que ser expertos en agujeros negros para poder ir a hacernos una foto delante de la Torre Eiffel, pues yo qué sé. Está un poco alto el listón, ¿no? O abajo veis una foto que corresponde a los Paralímpicos. Cuando se celebró en Londres la Paralimpiada, por ejemplo, el lema de la Paralimpiada era Meet the Superhumans, ¿no? Y aquí mucha gente me critica mucho, ¿no? Decir, ¿cómo eres, no? O sea, lo otro vale, es un poco tétrico, vale. Hostia, pero aquí de que te quejas y mira qué guapos que están, mira cómo qué bien los sacan, ¿no? Es Superhumans y tal. Y... Bueno, Superhumans no es humans, ¿vale? Entonces, subirte a un altar o arrastrarte por el fango tiene el mismo efecto deshumanizador, ¿no? Porque Superhumans, mira lo que... Bueno, y el que no, ¿qué? ¿Qué? Pues el otro, la del tubito o el del cigarro, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos tenemos que quitar de encima un poco. Y aquí es donde hemos empezado a hacer cosas muy locas, ¿no? Cosas muy locas, además, muy vinculadas al cuerpo y a la sexualidad, ¿no? Creo que solo con ver la imagen, ¿no? De los proyectos, algunos proyectos de los que han surgido estos años, y ver las imágenes anteriores, creo que ya se percibe algo, ¿no? Hay algo en el aire que es
que es diferente, ¿no? Creo que en realidad cuando me propusisteis hacer la charla pensé un título que a mí me pareció muy divertido, pero no me atreví a proponer porque pensé no me van a dejar hablar, ¿no? Pero pensando en todo este movimiento que hemos hecho de intentar desmedicalizar la visión que se tiene sobre la diversidad funcional y empezar a hacer cosas que tienen que ver con el cuerpo, la sexualidad, esa necesidad de visibilizarnos sexualmente, que ahora explicaré un poco por qué, ¿no? Pues había pensado titular la charla "No queremos que nos curen, queremos que nos follen". Pero digo, igual no me dejan ir ya, una vez que tenga el micro ya está, ¿no? Pero me parecía que resumía un poco ese tránsito que hemos hecho desde el movimiento de vida independiente clásico, esa necesidad de desmedicalizar la vida. A ver, que no quiere decir que no nos podamos poner enfermos como todo el mundo, pero que nuestras vidas no son fundamentalmente un tratamiento médico, ¿eh? Por supuesto que hay gente con diversidad funcional que tiene enfermedades, solo faltaría que no puedes tener derecho a estar enfermo y a que se te atienda lo mejor posible, por cierto, ¿eh? Es curioso cómo esa mirada tan medicalizada sobre la diversidad funcional ha generado justamente un sistema sanitario que no nos atiende correctamente. Si ahora a mí me pasa algo y voy al hospital más cercano, a urgencias, me va a decir usted, pero ¿usted qué hace aquí? ¿Usted dónde le llevan? A Gunman, ¿no? Allí en la montaña, en Badalona. Es decir, no quieren saber nada, no saben nada además. Casi mejor que no me atiendan, porque sí, porque matan gente. Es una realidad, nos matan porque no saben qué hacer con cuerpos que son diferentes, que funcionan de manera diferente. Entonces justamente esa mirada tan de vernos como extraterrestres hace que solo se nos atienda en Andrómeda, ¿no? Y que se desentiendan de nosotros, ¿no? O sea, que esa mirada médica tan medicalizada justamente, paradójicamente, ha generado además una pésima atención sanitaria para las personas con diversidad funcional, ¿no? No os digo ya el intento de alguna mujer con diversidad funcional de ir al ginecólogo. Bueno, sería muy bueno eso, grabarlo algún día y mostrarlo al mundo, ¿no? Lo que eso es. Vale. Bueno, sí, y decía que huir de esa mirada medicalizadora e irnos hacia un activismo en buena parte centrado en la cuestión de la sexualidad tiene que ver con eso que decíamos antes, ¿no? Nos dimos cuenta que para cambiar esa mirada lo que había de manera muy, muy potente son dinámicas muy infantilizadoras alrededor de la diversidad funcional, ¿no? Se nos sigue viendo como niños, como niñas eternos. ¿Y qué haces con los niños? Pues los proteges, los cuidas, ¿no? Muchas veces a costa de su libertad personal, ¿no? Por encima de todo está la protección, ¿no? Y entonces, mientras se te mira de esa manera, pues es imposible que esas herramientas que pueden servir para hacer vida independiente, como son la asistencia personal o la accesibilidad, lo que sea, se utilicen de manera correcta, ¿no? Entonces, para romper con esas dinámicas de infantilización, nos pareció muy potente visibilizarnos como seres sexuales, como cuerpos que tienen deseos, que son deseables, ¿no? En la medida en que eso sea visible y eso sea evidente, a lo mejor es un poco más difícil continuar tratándonos como niños, ¿no? Eternamente, ¿no? Y por eso empezamos a hacer cosas como el documental Yes We Fuck, como la película Vivir y otras ficciones, el proyecto Pornortopedia, por ejemplo, de las Postop. Hicimos algunas cosas muy divertidas como los picnics mutantes, o en la plaza durante el 15M pues abrió un espacio también para la diversidad funcional. Proyectos como En torno a la silla, sobre tecnología y diversidad funcional, ¿no? Lo que llamamos las tecnologías de la amistad, cómo sacar eso de la uniformización que supone que todo esto esté en manos del mercado simplemente, ¿no? También en la academia, por ejemplo, se han hecho cosas interesantes como este libro que hay aquí de Construyendo la dependencia, que la dinámica del libro no fue que la catedrática, que es muy sensible, hace un libro y entonces te lo enseña para que tú le des tu opinión sobre lo que ya ha explicado sobre tu realidad, sino que lo que hizo Assoumpierre, que fue la
la académica que nos convocó a esto fue ya a pedir a las propias personas que vivíamos esa realidad que escribiésemos el libro conjuntamente, cada cual pues un capítulo, un trozo, lo que fuese, ¿no? Bueno, experiencias de este tipo que ayudan a construir un discurso académico más conectado con la realidad, pues también son necesarias, ¿no? Por eso que decía antes, porque la diversidad funcional no es una cuestión solo técnica, ¿no? Sino que es una cuestión que tiene que ver también con la identidad, es una cuestión política, etc., ¿no? Y a raíz tanto del documental del Yes We Fuck, que por cierto, si no lo habéis visto, lo podéis ver en Filmin. Filmin, ¿conocéis Filmin? Es una web donde se ven películas y series, y el documental está allí, lo podéis ver si queréis. Una de las historias del documental, son 6 historias, habla sobre asistencia sexual, ¿no? Y estos últimos años también es una figura como que ha estado muy, muy presente y muy central, ¿no? Es una figura que nos parece especialmente importante, no solo como un apoyo material importante para resolver ciertas cuestiones, sino que además el cómo pensamos esa asistencia sexual, qué creemos que es, cómo lo planteamos, dice mucho de cómo estamos pensando la diversidad funcional y cómo estamos pensando los trabajos sexuales. Dice muchas cosas a nivel social, a nivel simbólico, sobre cómo miramos las cosas, ¿no? Por lo tanto, tiene como una doble dimensión importante a trabajar la cuestión de la asistencia sexual, ¿no? La propuesta que hemos hecho desde el Movimiento de Vida Independiente es que esa asistencia sexual sea un apoyo para acceder sexualmente a tu propio cuerpo, para relacionarte sexualmente con tu propio cuerpo. Porque entendemos que ese elemento es el que es diferente respecto a cualquier otra persona que no tiene diversidad funcional. Es decir, el vincularte con otras personas sexualmente no tiene que ver tanto con el derecho, sino con el acuerdo. Te vinculas pues por deseo, por amor, por dinero, por casualidad, qué sé yo, pero no por derecho. O sea, no tengo derecho a que alguien me haga no sé qué. Pues, no lo vemos como derecho. Nos parece, por supuesto, algo valioso e importante que todo el mundo tenga sus oportunidades de vincularse con los demás de la manera que más le plazca, pero eso no constituye un derecho. Es decir, constituye un derecho en el sentido de que nadie te puede negar, nadie te puede impedir que lo hagas. Es un derecho en negativo, que se llama. Yo no soy experto en derecho, pero me han explicado que se llama así. Es un derecho en negativo, nadie te puede impedir. Entonces, cuando se proclama el derecho a la sexualidad, pues se puede ejercer en el sentido de defenderte si alguien intenta impedirte que tú, por ejemplo, tengas relaciones sexuales con otra persona, mayor de edad, etcétera, etcétera, no sé qué, libremente, pues que si alguien arbitrariamente quiere impedir eso, te puedes defender porque ese derecho como tal existe. Pero no es un derecho en positivo, en el sentido que no genera obligaciones concretas para los poderes públicos. Es decir, el tener derecho a la sexualidad no genera la obligación a los poderes públicos de proporcionar servicios de coito, por ejemplo, a la población en general. No hay igual que hay comedores sociales, pues no hay el burdel social, o no hay, no sé, no es. En ese sentido, no genera obligaciones concretas para los poderes públicos. En cambio, con la asistencia sexual sí que entendemos que hay una diferencia, que es el acceso al propio cuerpo. No todas las personas con diversidad funcional, pero sí muchas, para poder acceder al propio cuerpo de manera sexual necesitan el apoyo de alguien. Es decir, para poder hacer lo que cualquiera hace con su propio cuerpo en ausencia de esas diferencias funcionales. ¿Qué es lo que hace cada cual a nivel sexual con su cuerpo cuando no hay diferencias funcionales? Pues explorar el cuerpo, ¿no? Aprender cómo se siente, qué gusta, qué no, a masturbarse, bueno, poco más, ¿no? Luego a partir de ahí ya todo tiene que ver con prácticas con otras personas, ¿no? Pero a nivel de cómo se relaciona uno mismo con su cuerpo, estas cosas son las que tenemos que asegurarnos que todo el mundo pueda hacerlas, ¿no? Que pueda construir ese vínculo consigo mismo a nivel sexual. A partir de ahí todo es posible, ¿no? Pero si la propia persona no rehace su relación con su cuerpo, que recordemos que
le ha sido expropiado, es un cuerpo del que se ha dicho continuamente que es un cuerpo que no es como debería ser, que es un cuerpo roto, que es un cuerpo que debería ser de otra manera, que no está bien así, ¿no? Un cuerpo que, por supuesto, no es deseable, ¿no? Ni es atractivo, ni es, ¿no? Entonces, rehacer esa relación con el propio cuerpo necesita de ciertos apoyos materiales, ¿no? Entendemos que eso es lo que debe constituir la asistencia sexual, ¿no? Por lo tanto, eso también determina mucho cuáles son las posibles tareas del asistente sexual, ¿no? El asistente sexual, si entendemos la asistencia de esta manera, no tiene por qué ser alguien que excite a la persona. No, eso no está entre sus cometidos, ¿no? Puede ocurrir, bueno, puede ocurrir, también te puede excitar el panadero, pero no está entre sus obligaciones excitarte, ¿no? Si consigues una panadería, que además, oye, mira, pero no puedes presentar una queja en el libro de reclamaciones porque no, ¿no? De la misma manera, pues cualquier otra cosa, ¿no? Cuando nos preguntamos ¿y qué hace o qué no hace un asistente sexual? Pues es muy fácil. ¿Qué haces o qué no haces tú contigo mismo? Esto es en lo que te va a poder prestar apoyo un asistente sexual, no en otra cosa, ¿no? Ese es el planteamiento que hemos hecho un poco desde el movimiento de vida independiente, ¿no? Por eso muchas veces en el esquema este, por ejemplo, que tenéis aquí, que no sé si se lee bien, es un poco denso, decimos que esa asistencia sexual la planteamos como un terreno de intersección entre el mundo del trabajo sexual, en el sentido de que las acciones que hace un asistente sexual son propias del ámbito de los trabajos sexuales, pero el rol, el rol, la justificación de la figura, a qué responde y cuál es su papel, el papel de la persona y el papel del profesional en ese vínculo, es exactamente el mismo que el de la asistencia personal. Igual que el asistente personal se convierte en tus manos para todas tus tareas cotidianas, pues para vestirte, para la higiene, para preparar la comida o para lo que sea, pues lo mismo, pero trasladado al terreno de la sexualidad, ¿no? Por eso lo planteamos como una figura de intersección. También, bueno, para intentar, esto es un esquema que intentaba un poco situar diferentes proyectos o ideas que han surgido estos años, también relacionado con la cuestión de si es un voluntariado o es un trabajo o qué es, ¿no? Eso de la asistencia sexual. Entonces situamos un poquito ahí la asistencia sexual en el terreno de que sea un trabajo. ¿Por qué? Porque creemos que es un derecho, responde al derecho al propio cuerpo, eso sí lo vemos claramente como un derecho, y ese apoyo es la manera de materializarlo, de darle contenido a ese derecho. Por lo tanto, la mejor manera de garantizar un derecho siempre es que los apoyos sean lo más profesionales posible, ¿eh? No digo que no haya voluntariados, puede haber voluntariados como en cualquier otro ámbito, pero no debería ser el centro, ¿eh? Tenemos que intentar que sea lo más profesional posible. Y colocábamos otro tipo de trabajos sexuales un poco en ese esquema, porque mucha de la confusión que viene con la asistencia sexual, que si es prostitución, que si no, bueno, toda esta preocupación terrible, viene muchas veces porque lo que son dos ejes colapsan en un solo punto, ¿no? Entonces, separarlo a lo mejor ayuda un poco a ver ciertas diferencias entre una cuestión y la otra, ¿no? Que no son, comparten muchas cosas, pero son diferentes en otras. Bueno, y yo, para portarme bien, ya lo dejo aquí. Muchas gracias.